Muy buenas, soy el profesor Alex Torres de Biología. Hoy vamos a aprender el capítulo número 10, reproducción en animales y plantas. En primer lugar vamos a aprender sobre la reproducción en las células también. Y vamos a ver qué es la reproducción, ¿no? La reproducción, entonces, que quede claro que es una característica de todo ser vivo donde las especies continúan perpetuándose hasta el fin de su existencia. Esa es la finalidad de la reproducción. Es una característica donde los seres vivos pueden tender a tener más descendencia, ¿no? Hay dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Entonces vamos a ver, la reproducción asexual es la que no va a presentar gametos. Entonces, no te olvides que asexual es gracias a un solo progenitor, a un solo individuo. No intervienen acá macho ni hembra, solo un ser vivo se va a reproducir. Y dijimos que no intervienen gametos, sin gametos. En cambio, en la reproducción sexual, acá sí intervienen los gametos, ¿no? Mediante gametos. Y el gameto masculino se llama espermatozoide y el femenino se llama óvulo, ¿no? Entonces, estos gametos son células haploides. Haploides significa que tienen solo un juego de cromosomas, NN, donde N significa juego simple de cromosomas. Acá sí ya podemos hablar inclusive de una variabilidad. Los hijos salen diferentes a los padres, porque ocurre que los gametos, antes de formarse, van a hacer un proceso llamado crossing over, ¿no? Crossing over o variabilidad genética. Entonces, en la reproducción asexual vamos a ver que ahí se encuentran los individuos más primitivos. Por ejemplo, tenemos la hidra, ¿no? Las bacterias, tenemos los platelmintos. Ejemplo, acá vamos a ver en la reproducción asexual, se va a dar en organismos unicelulares, ¿no? ¿Quiénes son esos? Ejemplo, las bacterias. Las bacterias son organismos procariotas, ¿no? Donde esa bacteria, para que se reproduzca, simplemente se va a partir en dos células. Claro, primero va a duplicar su ADN y luego ya se va a dividir la célula. Este tipo de reproducción se denomina por división binaria. División binaria, así. Claro, llamado también, en ciertos casos, bipartición. ¿Quiénes más aparte de bacterias? También están ahí los protozoarios. En ciertos protozoarios, ejemplo, este organismo protozoario, el paramecium. Primero, el paramecium va a duplicar su núcleo. Sus núcleos son dos, micronúcleo, macronúcleo. Entonces se va a empezar a estar dividiendo para finalmente va a dividirse en dos células, ¿no? Dos individuos, hijos. Ahí están los paramecium, ¿no? Esos son organismos eucariotas porque ya tienen núcleo, ¿no? Con sus cilios, ¿no? Recuerda que estos son organismos ciliados, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces esto se llama división binaria, donde el micronúcleo, ¿no? Primero va a ser una división, ¿no? Y el macronúcleo también se va a agrandar primero. Y finalmente se va a dividir, eso se llama citocinesis. Otra división asexual es la llamada gemación. Gemación o mediante yemas. Claro, son prolongaciones que forma el individuo para que forme a su descendencia. Ejemplo clásico, se ve esto en las levaduras, o sea, en los hongos unicelulares. Ahí también está su núcleo y lo que va a realizar primero es duplicar su núcleo y luego ya ese núcleo se va apartando de la célula formando una yema, ¿no? Acá está entonces la levadura y acá está su núcleo original y este es el núcleo que se ha formado recién y se forma la yema, ¿no? Esa yema entonces luego se desprende y ya se convierte en su hijo, en su individuo nuevo, ¿no? Es su descendencia en todo caso. ¿Ves? Así es la gemación. En las levaduras,
Ejemplo, la levadura cervecera, Saccharomyces cerevisiae. Muy bien, otro tipo de reproducción asexual son mediante esporas. Claro, eso se llama esporulación. Esporulación, ejemplo, ¿no? ¿Qué ser vivo unicelular hace esporulación? Ejemplo, los protozoarios esporozoos, como por ejemplo el Plasmodium. Aquí está el Plasmodium con sus núcleos y lo que hace primero es hacer divisiones del núcleo, varias cariocinesis, ¿no? Entonces, esos núcleos luego serán rodeados por una membrana celular, ¿no? Que está formando membranas dentro, y luego estas celulitas dentro ahora se van a liberar rompiéndose la membrana de la célula original y se liberan las esporas, se llaman ahora, ¿no? Entonces esas esporas ya salen del individuo progenitor y eso se da, dijimos, en los protistas esporozoos. Ejemplo, el Plasmodium. Este Plasmodium es el causante de la enfermedad llamada malaria o paludismo. Vamos a ver a continuación la reproducción asexual, pero en pluricelulares. Primero en plantas, se llama propagación vegetativa. Ejemplo, el tallo, mira, acá son tallos, el tallo estolón. ¿Cómo es el tallo estolón? Ese tallo estolón es aquel que va a estar formándose sobre la tierra, encima de la tierra. Acá está el tallo, por ejemplo, de la planta. Entonces vamos a ver que ese tallo va creciendo sobre la tierra y luego echa raíces en otro sitio, más lejos de la planta original y crece una plantita nueva. Entonces, ejemplo, eso se ve por ejemplo, en la fresa. La fresa es una fruta cuyo tallo es estolón. Otro ejemplo, el tallo rizoma. Rizoma es el tallo que va por debajo de la tierra. Es el tallo subterráneo. Acá está, por ejemplo, el pasto, el césped. También está, por ejemplo, el carrizo, el quión, ¿no? Donde en otro, más lejos, echa raíces y nace una planta nueva, ¿no? Ahí está. El tallo tubérculo, entonces, es aquel que crece por debajo de la tierra y luego brota sus raíces, ¿no? Entonces ya sale después de la tierra sale pues un tallito nuevo, de una planta nueva. Esa es la papa, la oca, el oyuco, la machua. Bulbo, ese tallo bulboso es el que almacena alimentos, pero en verdad ese tallo está rodeado de hojas carnosas, se llaman catáfilos. Es decir, estamos hablando de la cebolla y el ajo, ¿no? Acá está la raíz, entonces acá está el tallito en el centro y de ahí va saliendo también más individuos, ¿no? Tallo bulbo, es claro, ¿no? Y vamos a ver el acodo. El acodo, este tipo de reproducción asexual, cuando acá interviene la mano del hombre ya, o sea, el tallo se puede doblar debajo de la tierra, entonces se sujeta con unos aparatos, con unos ganchos que sujetan el tallo y luego va a brotar de ahí una raíz y sale una planta nueva. Ese es el acodo. Muchas gramíneas son así, por ejemplo. Muy bien, eso sería entonces la reproducción asexual, pero en las plantas. En cambio, en los animales tenemos la reproducción por esporas, ¿no? Tenemos, bueno, más que animales, también están acá las algas, los hongos, también las plantas superiores, ¿no? Entonces, las esporas, sabemos que son células que pueden ser sexual o asexual, ¿no? En este caso es asexual, ¿no? Tenemos a las algas, ejemplo, las algas rojas, las algas verdes, los hongos también, como por ejemplo el champiñón, los hongos más grandes. La levadura no, la levadura hace gemación. Los musgos y helechos son plantas esporófitas, ¿no? Que también se reproducen por esporas. Estas plantas forman esporas dentro de unos órganos especiales. Y también están acá las plantas superiores, por ahí están las plantas esporófitas más evolucionadas. Así sería entonces la reproducción asexual
en los organismos pluricelulares. En los animales, ¿no? ¿Qué tipo de reproducción asexual se presenta en ellos? En animales, por ejemplo, tenemos de nuevo la gemación, ¿no? Gemación es, dijimos, mediante yemas y se aprecia en los animales, por ejemplo, los celenterios. Claro, no, mayormente en las hidras. Esta hidra, entonces, le sale una yema, ¿no? Acá están sus tentáculos, acá está la yema, y esa yema luego se desprende y hace forma su individuo nuevo, ¿no? Su hijo, su progenitor, su descendencia, mejor dicho. Luego viene también otro animal que es las esponjas de mar. Las esponjas también van a producir yemas y esas yemas se desprenden del padre, ¿no? Acá está la yema, entonces, formándose de este individuo progenitor. Tenemos también, vamos a ver a continuación, la llamada regeneración. ¿Sí? ¿Cómo es eso, no? Regeneración significa formar nuevamente el cuerpo del animal. Se puede volver a formar desde una parte o todo. Ejemplo, aquí están las planarias, ¿no? Este animalito planaria, por ejemplo, cuando sufre un corte en su cuerpo, tal vez un accidente, entonces esas partes luego se van a completar, ¿no? Y la parte faltante del animal también se vuelve a formar, ¿no? Se regenera. Ahí está entonces la planaria, ¿no? Mediante la regeneración de sus tejidos.